Y más allá de ese relevo generacional y relevo de género, ¿qué va a aportar Susana Díaz como presidenta de la Junta de Andalucía que usted no haya podido aportar? Por ejemplo, mire, ya desde el principio algo muy importante es la unidad del partido. Es decir, yo he tenido críticos también dentro del partido porque he tenido que hacer una transición y la transición siempre produce conflictos. Lo primero que se ha podido ver con Susana Díaz es que prácticamente todo el partido se ha puesto detrás de ella. Por lo tanto, ya hay algo muy importante. Segundo, hombre, una mirada distinta. Yo siempre he dicho que en mi generación tenía como principio fundamental el garantizar la estabilidad. El principio de estabilidad para nosotros, para mi generación, ha sido importantísimo. Yo creo que ahora hay que conciliar el principio de estabilidad con el principio de cambio. Y hay que cambiar muchas cosas, sobre todo cosas que a nosotros nos cuestan más trabajo. Yo lo he comentado muchas veces. Formo parte de una generación que es inmigrante en casi toda la nueva realidad que vivimos hoy día, la realidad internacional. Yo procedo de una realidad internacional de política de bloques, la realidad nacional. Yo no pude votar hasta los 31 años porque existía una dictadura. La realidad autonómica, el desarrollo autonómico, pues yo creo que hay que mantenerlo, hay que conservarlo, pero hay que mejorarlo. La realidad cultural, la realidad tecnológica, la realidad de los medios de comunicación. Y hay quienes son nativos en esa realidad y se mueven con mucha más soltura de lo que me puedo mover yo. Yo, en todo caso, creo que sobre todo la crisis de la política nos impulsa o nos debe impulsar a hacer cambios. Usted dice que su generación es inmigrante en una realidad nueva. Antes se ha descrito como de la generación de los 40, Rubalcaba como de la generación de los 50, pero Rubalcaba realmente tiene 5 años menos que usted. ¿Él es de los inmigrantes o es de los de la realidad nueva? No, pero fíjese, parece que no, pero esa diferencia de 5 años es mucha diferencia. Aparte de que estamos hablando de que yo estoy en una realidad institucional. Yo he renunciado a la presidencia de la Junta de Andalucía internamente en el partido. Esto no afecta para nada. Yo he hecho un gesto que yo creo que tiene que ser contemplado desde el punto de vista de que un político renuncia para no dañar a una institución. El partido, yo creo que en el partido que gobierna ahora mismo Alfredo Pérez Rubalcaba, yo cuando me siento en la ejecutiva, que me sigo sentando y me voy a seguir sentando, yo veo una realidad intergeneracional y una realidad también de género, que hay paritaria. Es decir, por lo tanto, esa realidad ya existe en el partido. Pero entiende que al menos desde fuera su marcha, sus gestos, sus palabras se puedan interpretar como algo aplicable al secretario general, ¿o no? No, en todo caso veo más relación con el presidente del gobierno. ¿Ha hablado con Rajoy en los últimos días desde que anunció que iba a dimitir como presidente de la Junta? No, yo le pedí una entrevista y todavía no. Bueno, me voy sin que me la haya concedido. Le pedí hace meses una entrevista. ¿Y qué siente? Lo hemos tocado antes, pero ¿qué siente al ver cómo la política del país lleva meses completamente marcada por un caso de corrupción que en todas y cada una de las comparecencias con líderes internacionales que da el presidente del gobierno se le pregunta por ello, que la prensa internacional tuvo que expresar su asombro para que el presidente compareciera en el Congreso? ¿Qué siente? Siento pena o tristeza, si quieren, pero mire, es que creo que se puede evitar. A mí, lo decía ayer, cuando resigné el cargo, en mi intervención dije que hay algo que me parece muy negativo de la política, y es que los políticos nos dediquemos sobre todo más a la lucha por el poder que a solucionar problemas de los ciudadanos. Porque cuando hacemos esto, cuando luchamos exclusivamente por el poder, convertimos la política en una manera o en una forma de, anular la credibilidad del rival. No tanto solucionar problemas como dedicarnos a terminar con el adversario político. Y esto es un error grave. ¿Cómo se corrige esto? Con transparencia. Con transparencia, porque lo más importante ahora mismo es que, hemos visto unos datos de comercio exterior este verano, que pueden ser alentadores también, pueden ser también significativos de que tenemos una demanda interna todavía muy floja, ¿no? Pero en todo caso, hemos visto unos datos que pueden suponer que algo puede estar cambiando. Bueno, pues si eso es así, vamos a trabajar todos en una dirección correcta, en esta dirección de tratar de salir de la crisis, y luego, sobre todo, vamos a intentar mantener lo que es las alternativas o las opciones de empleo sin deteriorar derechos sociales. Eso sería lo importante. Lo demás, se lo digo sinceramente, lo demás no es lo importante en política,
pero se convierte en lo importante cuando se niegan todas las comparecencias o cuando no hay transparencia. Hablando de derechos sociales, señor Griñán, revisando su primer discurso de investidura el 21 de abril de 2009, usted insistió en que su tarea pasaría por proteger a quienes habían perdido su empleo, a quienes habían visto reducida su renta familiar o a quienes padecían de forma más intensa los efectos de la crisis. Usted dijo esto. 4 años después, ¿lo ha conseguido? Hombre, hemos conseguido preservar los derechos fundamentales. Hemos conseguido en Andalucía mantener, una sanidad pública universal. Hemos mantenido las becas que en Andalucía existen. Hemos mantenido los comedores escolares, el transporte escolar, las aulas matinales, la gratuidad de los libros de texto, las becas, como le digo. Es decir, hemos procurado conservar lo que hace que las rentas más humildes, las rentas de las personas más necesitadas, por lo menos sigan manteniendo las ayudas públicas. Pero es verdad que el problema fundamental es el empleo, y lo que tenemos que hacer entre todos es buscar la mejor manera de reactivar la economía, y eso se consigue, lo digo muchas veces, haciendo que la demanda interna crezca, y eso significa más consumo y más inversión, porque es buena que aumente el comercio exterior, pero si una sociedad no consume ni invierte, no conseguimos nada. Que el comercio exterior vaya algo mejor, porque también han caído las importaciones, lo que demuestra muchas veces es que los de fuera están mejor que los de dentro. Y ya sea en ámbito económico o en otro ámbito, ¿se arrepiente de alguna medida que ha tomado o que no ha tomado al frente de la Junta en estos 4 años? Bueno, yo tengo que hacer mi balance. Yo creo que hay muchas cosas que no he podido hacer por la asfixia financiera, por la realidad misma de que se han caído los ingresos. Esta es una crisis que no es de gasto, como piensa a veces el gobierno, no es un problema de gasto público, es un problema de ingresos públicos, y los ingresos públicos han caído porque ha caído el empleo. Por lo tanto, es un problema de empleo. Al final todo se reduce siempre a lo mismo. Si tenemos problemas en seguridad social, lo podemos tener en el medio y en el largo plazo, es decir, lo podemos tener estructuralmente, por razones vegetativas o razones demográficas. Pero lo que está pasando ahora mismo es que se ha caído el empleo. Basta con que hubiera 2 o 3 millones más de empleos y por lo tanto de cotizantes para que la seguridad social volviera a tener superávit. Por tanto, todos son problemas de empleo, y de lo que se trata es fundamentalmente de hacer grandes pactos por el empleo. Yo lo pedí hace tiempo y lo sigo pensando, que es imprescindible, y entre todos tratar de que estos episodios, que son lamentables y que hay que desentrañar y que hay que hacer que paguen los responsables, todo eso no debe ser lo principal en la política. Y insisto, yo creo que mantener los puentes tendidos es importante, y para eso es necesaria transparencia. Hablando de puentes, ¿ha condicionado su forma de gobernar el hecho de hacerlo durante este último año con Izquierda Unida? ¿Habría hecho algo que no ha podido hacer? Yo me he sentido muy cómodo. Yo me he sentido muy cómodo con Izquierda Unida. Lo he dicho muchas veces. Me he sentido presidente de un gobierno cohesionado. Creo que además Izquierda Unida es un socio leal. Lo ha sido, lo está siendo. Creo que, muchas de las decisiones que hemos tomado las compartimos al 100%, y es verdad que hay otras que no hemos podido desarrollar por lo que le he dicho antes, por la asfixia financiera, por la caída de los ingresos. Pero en todo caso, mire, yo entre lo que siempre he dicho, yo nunca he sido comunista, pero entre las posiciones de Izquierda Unida y las posiciones actuales de considerar que de la crisis se sale sacrificando una generación, deteriorando los derechos sociales, renunciando a conquistas históricas, me quedo con la Izquierda Unida. Sé que me va a decir que eso dependerá exclusivamente de la señora Díaz, pero si tuviera que aconsejarle, ¿le animaría a que agotara la legislatura con Izquierda Unida? ¿O quizá anticipar y convocar elecciones, no sé, a principios de 2014 o haciéndolas coincidir con las europeas? Mire, yo los consejos los doy si me los piden, para que no me hagan caso, y además los doy en privado. Nunca doy consejos en público a alguien que está gobernando después de haber sido presidente de la Junta de Andalucía. Pero sí le digo, al margen de su pregunta, que para mí esa estabilidad es importante. O sea, que apostaría por continuar. No, porque eso ya depende de las circunstancias y de las coyunturas. Mire, yo fíjese si creo en la estabilidad, que no hice las elecciones el 20 de noviembre. Las hice el 25 de marzo. Eso es creer en la estabilidad, es decir, dejar que terminara la legislatura. Es decir, quizá en mi caso es un atavismo histórico, es decir, yo sí creo que las legislaturas, es bueno que terminen y tal, pero eso es una prerrogativa del presidente, o en este caso de la presidenta, que es quien tiene que tomar la decisión atendiendo unas circunstancias que solo esa persona puede medir. Yo creo que es buena la estabilidad e, insisto, no le daré nunca ningún consejo,
que no me pida, y mucho menos en público, a la presidenta de la Junta de Andalucía. Déjame que le pregunte por el partido que usted preside, por el Partido Socialista. Usted ha venido insistiendo en la trascendencia de la próxima conferencia política. ¿Va a proponer allí la limitación de mandatos a los cargos institucionales del PSOE? Sí, por lo menos del presidente del Gobierno y de los presidentes autonómicos. Yo creo que es importante el que se pueda limitar a 2. Bueno, de hecho, los 2 últimos presidentes que ha tenido España han limitado a 2 sus mandatos, los últimos que ya han cesado en su cargo, ¿no? Tanto Aznar como Zapatero limitaron a 2 sus mandatos, se autolimitaron. Pero a lo mejor sería bueno convertirlo en norma. Yo lo voy a proponer, vamos a ver, todavía no puedo decir que lo voy a proponer como secretario general de los socialistas andaluces porque hay un debate previo en Andalucía. Pero si ese debate me autoriza a ello, como secretario general de los socialistas andaluces lo propondré en la conferencia. Porque usted ha dicho que por lo menos hasta esa conferencia política sí va a seguir siendo secretario general de los socialistas andaluces y que después ya se verá. Hombre, después, claro, después vienen las elecciones europeas, luego vienen las elecciones municipales. Es decir, sí, pero antes. ¿Es factible un congreso extraordinario en enero? Pero vamos a ver, depende de las circunstancias. Es que no lo sé ahora mismo. Yo ahora mismo, mi único objetivo es hacer la transición institucional, que yo creo que se está haciendo bien, y después de eso es hacer una conferencia que tiene que servir para el lanzamiento del Partido Socialista. Yo creo que es una buena idea la conferencia, es una buena idea que para ser mejor todavía no podemos reducir a lo estrictamente orgánico. Es decir, si hacemos una conferencia solo para lo orgánico o pensando en lo orgánico nos vamos a equivocar. Hay que hacer una conferencia para la que los ciudadanos se sientan concernidos y que al mismo tiempo se muestren interesados. Señor Griñán, acaban de sonar las señales horarias de las 9:30 a las 8:30 en Canarias. Tengo un par de preguntas que hacerle todavía. ¿Qué papel va a jugar usted a partir de ahora en Andalucía? Bueno, en papel ahora mismo soy secretario general. Aparte del secretario general del Partido Socialista. No tengo ningún interés en aportar mucho más de un punto de vista. Un punto de vista que por ser yo puede ser más interesante o menos interesante, pero que no tengo ningún interés en aportar gran cosa en ese sentido. Ahora, ¿Le da miedo convertirse en un jarrón chino a la andaluza? No, pero sí es que yo creo que eso del jarrón chino, es decir, las personas que tienen importancia para la sociedad, cuando dicen algo, se considera importante, y las que no lo tienen, pues no se considera. Pero, hombre, lo que es importante, en todo caso, es saber cuál es tu papel. El papel de ex es un papel que yo ya he hecho en otras ocasiones. Yo he sido exministro y ahora soy expresidente, he sido exconsejero, es decir, que lo importante es dejar que quienes están ejerciendo la responsabilidad lo hagan con su propia iniciativa y no interferir. José Antonio Griñán, ¿qué va a hacer el lunes 9 cuando ya no tenga que ir a San Telmo? El lunes 9 cuando no tenga que ir a San Telmo, bueno, pues no lo sé. Si usted quiere, quedamos el 10 y se lo cuento. ¿No tiene ningún plan? No, en particular no, pero yo creo que tengo mucha hambre de familia. Pues que lo disfruten. José Antonio Griñán, muchísimas gracias por haber estado esta mañana aquí en Hoy por Hoy. Muchas gracias.